children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Está por aquí Pere Estupiñá, el científico A, vamos a llamarlo. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Muy bien, muy bien. El científico B no lo veo, así que me imagino que estará en Plasencia. No sé si darle los buenos días o que aproveche. Sí, estoy en Plasencia, pero puedo explicarlo todo, ¿eh? A ver. No es lo que parece. No es lo que parece, no has visto. Está aquí a mi lado, está tu amigo José Luis, impecable, con un traje de raya diplomática y un corbata de seda con un logo doble Windsor, porque va a intervenir en la única plaza de la cadena SER que hay en España, en el poblado de colonización de San Gil, dando el discurso por los 50 años. Plaza Toma. de la cadena SER, Y se ha vestido como corresponde. como corresponde a la ocasión. Bueno. Y luego comerás. Hombre, si no hay más remedio. Ya, pero claro. Pero he venido a desasnarme, sobre todo. Están los teatros de romanos de Mérida y Medellín, son espectaculares, tienen 2000 años y han estado enterrados la mayor parte de su vida, con lo cual están muy bien conservados. A desasnarme. Me he desasnado. Tú publicabas esta semana, Javier, en El País, una columna muy interesante sobre la serie Westworld de HBO y lo mucho que ha cambiado la inteligencia artificial en las últimas décadas. Sí, en los 40 años desde que se estrenó la peli en que se basa la serie, se llama igual Westworld. Era aquella, yo soy lo bastante viejo como para haberla visto de estreno, o poco menos, ¿no? En el cine del barrio, con Jules Briner, pues algunos la habréis visto, algunos oyentes la habrán visto, aquel actor calvo. Claro, los siete magníficos, ¿no? De los siete magníficos, uno de los siete, y Jules Briner, muy adecuadamente a este actor, pues el robot que hacía pues era robótico, ¿no? Era un autómata industrial, una mera extrapolación de los brazos mecánicos de las industrias de automoción, ¿no? Es la distancia con estos robots de ahora ha llamado la atención de los científicos de la computación, ¿no? Y ahora tienen inteligencia artificial, lo que llamamos ahora inteligencia artificial, que son sistemas que pueden aprender y extraer pautas abstractas de la experiencia, ¿no? Y de hecho el punto de vista de la serie es el de los robots, ¿no? Mayormente, mientras que la película estaba sobre todo obsesionada porque los robots atacaran a los humanos. Ahora son los humanos el verdadero peligro de la serie para unos robots que tienen una forma de conciencia y que algunos científicos y legisladores se plantean que puedan tener derechos humanos, algún tipo de derechos humanos, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez aquí con algunos de ellos, de hecho. Bueno, sí. Oye, ya que siempre lamentamos la brecha de género y el papel difícil de las mujeres en la ciencia, déjame que comente un dato que nos deja con buen sabor de boca esta semana. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el número de inventoras en todo el mundo es ahora el más alto de la historia. El 31% de las solicitudes de patentes proceden de mujeres frente al 23% de hace una década. Es decir, ha crecido casi un 10% en 10 años. No es la cifra deseable, pero una tendencia positiva. Sí, se suma a varios datos que van indicando que en este aspecto no vamos todo lo rápido que deberíamos, ni debemos ser conformistas, pero sí que hay una tendencia positiva en algunos aspectos. Te puedo contar una historia que he leído estos días espectacular, que creo que a los oyentes les va a gustar. No sé, Javier, no sé si has estado al corriente, creo que ha salido un par de días. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama HenMatch, que se utiliza para que la gente que se ha hecho algún análisis genético pues deje allí sus datos de ADN y vayan encontrando pues primos lejanos, familiares. Qué peligro. Sí, espera. Bueno, bueno, iba a decir inocente, no es inocente, pero sí, vayas encontrando pues un tío de no sé quién y bueno, vayas haciendo match. Bueno, la policía lo ha utilizado. La policía tenía datos, restos biológicos de un asesino en serie que mató en los años 70 y 80 por San Francisco a 12 personas, hizo 45 violaciones y más de un centenar de robos. ¿Él mismo era policía? No. El detenido, yo creo que sí, ¿eh? El detenido. Había sido policía. ¿Lo habías escuchado ya? Sí, lo había escuchado. Vale. Sí. Pues no sabía eso, que había sido policía. Pero entonces, bueno, la policía tenía datos, restos biológicos y lo que hizo es poner su ADN
ir buscando algún primo, algún pariente, y encontró realmente, creo que un familiar, no sé si un par, y fue estrechando el cerco hasta descubrirlo. El cerco genético, es interesantísimo. El cerco genético. Y es un tal James Delangelo que lo han detenido gracias a eso. Lo han detenido gracias a unos crímenes que cometió. Bueno, gracias a los crímenes, no. No, claro. A partir de los crímenes que cometió hace como 2 décadas o 3. Y por la perseverancia de un familiar, por cierto, que mantuvo abierto el caso e incluso creo que ayudó a hacer un documental hace un par de años que lo reactivó. Y entonces creo que unos policías de una determinada comisaría pensaron que se podía, no sé, atacar un poco por ese nuevo terreno de la ciencia policial, ¿no? Sí, me resultó algo... Es interesantísimo muy poder usar la genética para acorralar a alguien, ¿eh? Sí. Hay cierta relación con lo que hizo la Guardia Civil en un pueblo de Madrid, con un violador y asesino también, aunque no hasta el extremo de localizar a sus familiares, pero sí su etnia. Y como había muy pocas personas de esa etnia en el pueblo, acabaron localizándolo también por métodos genéticos. Tiene cierta relación con eso, pero es muy interesante, es muy interesante. Bueno, recordamos que hay un número de teléfono, por si quieren hacer alguna pregunta científica o de cualquier otra índole, personal hasta cierto punto también las aceptan, si tiene que ver con gastronomía sobre todo, a Pera y a Javier. Es un número de WhatsApp en la que también pueden, no sé, pues escribirnos y dejarnos un teléfono o mandarnos una nota de voz. Nosotros les llamamos de vuelta, es el 638-855-349, lo hacemos al final de esta sección, siempre si hay tiempo. Habitualmente ya sé que no lo hay, pero inténtenlo por si acaso. 638-855-349. Empezamos. Una idea que nos gusta repetir mucho en este programa y que nos confirman Pera y Javier cada domingo, y es que la ciencia está en cada cosa que hacemos o en cada pequeño detalle del día a día. Sin embargo, hay una parte esencial de nuestra vida en la que parece no haber ni rastro de ciencia, ni de método científico, de ensayo y error. Estas leyes basadas un poco en las evidencias y en las necesidades de encontrar nuevos descubrimientos. Hablo de la política, por supuesto. Y claro, uno se preguntaría, es una hipótesis muy complicada, pero ¿qué pasaría si al Congreso solamente pudieran llegar políticos que además fueran científicos? Mira, yo creo que iría mejor. Y ya sé que suena un poco utópico y que la ciencia no es la única, no es el único instrumento necesario para tomar decisiones. Pero si te fijas en otros organismos, tú que has estado en Washington y ves el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los Fondo Monetario, todo eso. Exacto. Organismos que se dedican a intentar mejorar aspectos de la sociedad, seas de pobreza, seas de género, están cada vez incorporando un perfil más técnico. Es decir, se estaban dando cuenta de que algunas de las decisiones que tomaban, porque al final la clave es que tú para abordar, por ejemplo, cómo mejorar la perspectiva, los problemas de género, tienes muchas intervenciones posibles. No es solo decir, o sea, ¿cómo apuestas por una, ¿no? Entonces hay académicos que se dedican a evaluar cuáles funcionan mejor. Esta perspectiva científica que te da unos datos empíricos, de decir, mira, si yo tengo un dinero limitado para abordar este aspecto, claro, o en temas medioambientales, no podemos, sería impensable afrontar todos los retos medioambientales que tenemos de golpe. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál es el más grave? Pero cualquier cosa, cualquier aspecto de los presupuestos sería contemplado de manera mucho más empírica. Por ejemplo, se puede anticipar perfectamente, pero yo creo que se podría haber anticipado que por una determinada autopista no van a pasar coches. Eso yo creo que con la ciencia estadística está hecha para esto, ¿no, Javier? Hombre, no sé si se hubiera anticipado al 100% de seguridad, pero desde luego yo creo que esas decisiones sobre las autopistas no estaban tomadas racionalmente, no digo ya científicamente. Claro, y si se adoptaran racionalmente se ahorraría dinero que se podría invertir en corregir aspectos. La intención política de algunas de estas autopistas era construir casas alrededor de la autopista, ¿no? No olvidemos esto, llegó la crisis y esto se vino abajo, pero esas autopistas tenían una segunda intencionalidad después de la de que hubiera coches o no. Bueno, esta pregunta de qué pasaría si nuestros políticos fueran todos científicos, se la hizo un grupo de científicos españoles, de hecho, hace unos meses, y para no quedarse con la duda, crearon Ciencia en el Parlamento, que es una iniciativa que pretende que científicos y políticos trabajen un poco más mano a mano para el beneficio de todos. Y en Radio Valencia nos escucha, allí no hay autopistas por las que no pasan coches en Valencia, Andreu Climent, que es ingeniero de telecomunicaciones, investigador en el Hospital Gregorio Marañón y coordinador de este proyecto. ¿Cómo estás, Andreu? Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a contar nuestra iniciativa. Nos estabas escuchando elucubrar, no sé si hemos dicho alguna barbaridad.
Hombre, no todavía, no nos ha dado tiempo. No, pero no creo que o sea, por lo menos decir que nuestra idea no es meter a muchos científicos en el Parlamento, porque yo creo que los políticos en el fondo tratan de hacer lo mejor que pueden, pero sí poner la ciencia y el conocimiento a su servicio. O sea, que la ciencia pueda ser algo que les ayude en su día a día, como mucha otra información que les llega, pero que al final tengan algún acceso al conocimiento y a las evidencias científicas para que puedan usarlo en aquello que consideren que les puede mejorar su trabajo. Pero yo creo que el punto de partida es lo que a todos se nos viene a la cabeza, decisiones políticas pues en torno a las renovables. Yo creo que es un debate que no debería existir siquiera, renovables sí, renovables no. Por ejemplo, en torno a las energías renovables, en torno a la gestión medioambiental, en torno a la gestión de la salud, en torno a la gestión de la criminalidad, en torno a la gestión, prácticamente, como bien decíais, cualquier medida política puede, entre otras cosas, estar informada por las evidencias científicas. Y es algo que en otros países se hace mucho. A nivel europeo existe una red de oficinas de asesoramiento científico a los parlamentos. En casi todos los países europeos hay una oficina de asesoramiento científico al Parlamento, y el nuestro, por muchas razones, todavía no lo tiene. Entonces yo creo que es una rara avis que poco a poco creo que se irá solucionando. Y creo que habéis tenido ya contacto con algunos de estos tomadores de decisiones. ¿Qué reacción? Tomaduras. Ha sonado muy a un anglicismo total, ¿no? Los decision makers. Ha sido un lapsus significativo. Tomaduras de decisiones. Me falta café. Oye, ¿y qué reacción han tenido? ¿Hay interés o hay escepticismo por su parte? Pues si os digo la verdad, ha sido un interés que nos ha dejado mucho más fascinados de lo que nos esperábamos. Nosotros arrancamos la iniciativa el 1 de enero, coincidiendo con el inicio de año, un poco por tratar de centrarlo en un momento concreto del año que es fácil de tomar un requisito de vamos a mejorar. Y la verdad es que el 30 de enero ya le habíamos podido presentar la iniciativa a la presidenta de la Cámara, a Ana Pastor, y le pedimos, esta primera iniciativa gracias a la Fundación Cotec, que se puso en contacto con nosotros, aunque no los conocíamos anteriormente, y le pedimos a la presidenta de la Cámara que nos diese la posibilidad de contárselo a toda la mesa del Congreso. Porque es muy importante que este tipo de iniciativas no vayan de una mano de un partido o de otro partido. O sea, al final tenemos que conseguir que las evidencias científicas no tienen color político, simplemente son datos que pueden ayudar a cualquiera. Entonces, a principios de febrero ya se lo habíamos podido plantear a toda la mesa del Congreso. Todos los grupos parlamentarios, grandes y no tan grandes, nos dijeron que les parecía una buenísima iniciativa, y ya este mismo año, a poder ser a la primera semana de noviembre, organizaremos un evento en el cual reuniremos a nuestros parlamentarios, a poder ser 200 o 300 científicos, para que hablen de cómo la ciencia podría ayudarles en su día a día. Y esto, Andreu, también nos dice algo, ¿no? Esta rapidez de la respuesta de los grupos políticos nos dice que faltaba una iniciativa de los científicos que llevara esta idea al Parlamento, ¿no? A ver, Quizá la razón por la que no hemos tenido estos asesores, seguimos sin tener asesores científicos en el Parlamento, es que faltaba una iniciativa científica que lo elevara a los tomadores de decisiones, como decía. A los timadores. A ver, yo creo que en este país se ha intentado varias veces, ¿eh? Yo creo que ha habido gente, en los años 90 se intentó, a principio de la década de los 2000 se volvió a intentar que hubiese una oficina de asesoramiento científico en el Parlamento, y hay que tener en cuenta que es difícil. O sea, nosotros yo creo que hemos tenido mucha suerte en el momento en que estamos presentándola y ojalá llegaba a un puerto, pero entre otras cosas porque ha habido una generación y muchas generaciones de científicos en este país que poco a poco han ido abriendo camino, y es verdad que en España la ley de la ciencia, la primera es del 86. Quiere decir, los primeros científicos formados con una ley de la ciencia ahora están haciendo un postdoc, quiere decir, son bastante jóvenes. Al fin y al cabo, somos un país relativamente joven y yo creo que hay muchas estructuras de Estado que poco a poco nos vamos a ir dotando de ellas, y gracias al esfuerzo que se ha hecho durante todos los 40 años que llevamos de democracia y de Constitución, pues yo creo que poco a poco van a ir creciendo. Bien, oye, Andreu, yo te querría pedir un ejemplo de una cosa, porque aquí estamos hablando de dos cosas relacionadas. Una es que la ciencia se tenga en cuenta por los políticos, como decía Javier antes, en tema de energías renovables, protección del medio ambiente, biomedicina, por supuesto, pero también hay otro aspecto que es en decisiones que no tienen que ver con la política científica estrictamente, sino en decisiones de la política general que puedan inspirarse o fundamentarse en parte en la racionalidad científica. ¿Tú nos podrías poner un ejemplo de esto segundo?
Claro. De hecho, es muy buena remarque, porque ciencia en el Parlamento no trata de hablar de política científica. Yo creo que la política científica es una cosa muy importante, que en este país hay muchos agentes tratando de mejorarla, que necesita mejora, no lo vamos a dudar, pero nosotros nos centramos en ciencia para la política. Y eso, por poner ejemplos concretos, si uno se va al Parlamento Europeo, hay una oficina de asesoramiento científico, al Parlamento Inglés, hay una oficina de asesoramiento científico. ¿Y qué hace esa oficina? Pues de forma independiente, cada cierto tiempo van sacando breves notas, 4 páginas, muy resumido, cuáles las evidencias científicas que hay sobre cómo gestionar el envejecimiento en una sociedad, sobre cómo gestionar el ascenso del mar, sobre cómo gestionar la protección de datos, sobre casi cualquier aspecto que se está legislando en el Parlamento. En esas breves notas se les presenta a todos los grupos políticos cuáles son las evidencias, a ver, las limitaciones de las evidencias, qué es lo que se está haciendo en otros países, y eso para que lo tengan disponible, sin recomendaciones. Yo creo que es muy importante entender que los científicos tenemos que comprender que nosotros tenemos las evidencias que hoy existen, que probablemente mañana haya mejores evidencias, y que no estamos en posesión de decir qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer, sino más bien simplemente dejar las evidencias ahí para que los políticos las usen como crean o consideren que deben hacerlo. Muy bien. Yo creo que es importantísimo pensar que nos enfrentamos a un futuro ya a corto o medio plazo en el que vamos a estar gobernados en buena medida por inteligencias artificiales, vamos a estar moviéndonos en coches sin conductor, y que todo esto va a estar regulado por leyes que dependen de los políticos. Yo creo, Andreu, que eso sí que es un futuro peligroso, pensar que no va a haber un científico a su lado aconsejándoles. Bueno, yo creo que confiamos en que los haya, pero lo que tenemos que tener en cuenta es al darnos cuenta de que aquellas regiones o naciones que son más ricas, al final son más ricas porque se prepararon para tener tecnología más innovadora, para más pronto estar preparados para, por ejemplo, el estado de California es donde se están probando los coches autónomos. ¿Por qué allí van a tener el desarrollo tecnológico antes? Porque tienen una oficina en su parlamento que les preparó las normas para que ese fuese posible. En Inglaterra son el primer país donde se ha podido tener niños sin enfermedades genéticas a partir de padres que sí las tenían. ¿Por qué? Porque la legislación lo permitía. Y porque los científicos ingleses habían desarrollado gran parte de esas técnicas también. Claro, pero al final una cosa lleva a la otra. Si la legislación te permite desarrollarlo, luego tus ciudadanos podrán disfrutar de esas ventajas. Claro. Es la historia del siglo XX, ¿no? Que Estados Unidos haya sido la principal potencia científica y la principal potencia, por consiguiente, durante el siglo XX se debe a la Fundación Nacional de la Ciencia, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, y que promovió entre las empresas del país, los General Motors, los DuPont, los grandes empresas del país, generó el ambiente necesario para que se investigara en esos terrenos con ayuda pública, pero también con la inversión de las empresas privadas. Junto con la carrera espacial, que también digo yo. Exacto, la carrera espacial, los satélites, pues esa es la historia del siglo XX, ¿no? Andreu Climent es ingeniero de telecomunicaciones, es investigador en el Hospital Gregorio Marañón y coordina esta iniciativa Ciencia en el Parlamento. Buena suerte, porque nos hace falta a todos, Andreu. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un Hasta abrazo. Luego. Has visto, Javier, que he conseguido guardar 2 minutos por lo menos para una llamada. Uy, qué miedo me das. Sí, porque esto es como vuestro examen final. Ahora habéis aprobado el teórico, ahora os falta el práctico, ¿no? A ver si yo estaba allí conteniéndome. Desde Valencia, llama Javier. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí te escuchan estos. Muy bien, pues es que me ha parecido muy interesante ese departamento, esa estancia de científicos. Bien, era a ver si era posible que ahí también hubiese un equipo de psicólogos y psiquiatras para emitir informes de una cosa que creo que ahora es evidente a nivel nacional e internacional, que es la dudosa equilibrio mental de la gente que ostenta poder. Bueno, estaría muy bien que en esa estancia hubiese un equipo que emitiese informes de quienes, no están muy equilibrados. Bueno, ¿no? sabes que Sí. en el caso de los presidentes norteamericanos siempre hay que hacer público un poco su informe médico, y cuando asumen el cargo también se hace otro estudio médico. No. Y en el caso de Estados Trump se Unidos, pedía que se hiciera un estudio psicológico también. Sí. Claro, bueno, pero es que ellos tienen en Estados Unidos la carta deontológica, tienen firmado desde el 74 el compromiso de no emitir ningún informe de ninguna persona relevante, política o económica de Estados Unidos. Esto ha aflorado ahora ante la evidencia de Donald Trump.
Sí. O sea que hay cosas que no se conocen y que son muy importantes. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es muy evidente que a nivel nacional e internacional, sobre todo, es lo más peligroso. Bueno, pues hay serias dudas del equilibrio mental de la gente que llega al poder. Esto habría que filtrarlo de alguna manera, porque son los que desatan las guerras, administran la economía de los pueblos, de las naciones, y bueno, pues es importantísimo. ¿Es usted psiquiatra? No, pero estoy dentro de este mundo. Estoy dentro de este mundo y bueno, admiro mucho a Tobeñas o a Vicente Garrido, Claro. y estoy en ese mundo e intento terminar un ensayo que se llama Poderópatas, la compulsión del poder, algo parecido al psicópata de cuello blanco que habla el señor Tobeñas. Javier, que viene la información, que llega el avance informativo de las 11 de la mañana. Ahí queda la pregunta, y lo de pregunta va entre comillas. Vale, de acuerdo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a vosotros también, compañeros. Pera Estupiñán, Javier San Pedro. Adiós. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.